Hola mis amados hermanos, la paz del Señor está con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte del Señor que se encuentra en Hebreo 10, 38, 39. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén, dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, y que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser, Padre Celestial, de los que perseveran para salvación, para vida eterna, Padre Celestial. Que tú nos ayudes cada día más, Señor, a ser obediente a ti, y que nuestra vida, Padre Celestial, sea como una ofrenda a ti, Padre Celestial, como un perfume agradable a ti, a tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y este tema lleva como título: ¿por qué Dios dice que los justos viven por fe y que si retroceden no agradan al Señor? Entonces aquí podemos ver como claramente dice el Señor que los justos vivirán por fe. ¿Pero a qué se refiere esto? Esto se refiere a confiar en el Señor, a obedecer al Señor, aún en la prueba, en las dificultades en la cual estemos atravesando. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos debilidades, también enfermamos y tenemos tentación. Entonces el Señor, por esto el Señor dice claramente que el justo vivirá por fe, y porque el Señor dice en su palabra que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces aquí estamos hablando de salvación. El Señor está hablando de la vida eterna, que aquellos que creen en el Señor, que confían en el Señor y deciden vivir en obediencia, guardarse en santidad, sin mancha y sin pecado del mundo, estos viven por fe, estos viven para agradar al Señor, para servirle, apartándose de qué, del pecado, del mal, de que no quieren hacer lo malo, que no quieren ser personas injustas, sino que quieren agradar al Señor, viviendo de una forma justa, agradable, siendo temerosa del Señor. Y continúa diciendo: y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, en otra palabra, que si retrocede en qué, en el pecado, que si retroceden y deciden volver atrás, como dice el Señor, como el perro a su vómito, entonces dice que no agradará al Señor. En otra palabra, aquellos que decidan ser infiel y decidan, en vez de hacer lo bueno, aún sabiendo lo que es bueno, deciden hacer lo malo, entonces no van a agradar al Señor. Por ejemplo, tenemos quizás personas que amamos, que valoramos, pero esas personas deciden volver atrás. ¿En qué sentido? Hacer lo malo. Digamos que esa persona en un tiempo hacía lo malo, cambió, pero ahora deciden vivir en agrado, haciendo justicia, no haciendo a los demás lo que a ellos no les gustaría que le hagan, pero por qué motivo decide volver atrás, hacer lo malo, ser infiel, engañar y mentir. ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir? No nos vamos a sentir agradables con esa persona. Entonces esto mismo es lo que el Señor está diciendo aquí, que cuando aquellos que retroceden a hacer lo malo, a ser personas injustas, a mentir, a robar, a no querer perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor, son cosas que el Señor nos dice que no debemos de hacerlas, que debemos de perdonar, que debemos de dejar de ser infieles, de mentir. ¿Por qué? Porque el Señor dice que los fornicarios, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son personas injustas que se deleitan en hacer lo malo y no lo bueno. Entonces continúa diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces está diciendo que aquellos que le aman, en otra palabra, no son de los que retroceden. Son de aquellos que, como Jesucristo, deciden tomar su cruz y serle fiel a Dios. No importando la circunstancia, no importando la tormenta, la prueba, las tentaciones que vengan. Nosotros como hijos amados, que hemos decidido guardar la palabra de Dios
y demostrarle al Señor, como Él dice en sus palabras, si me amáis, demuéstramelo. ¿De qué forma? Siéndome fiel, siéndome honesto. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que perseveren hasta el final, estos serán salvos. Y por eso dice claramente que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, de los que confiamos en el Señor, de los que creemos en el Señor, pero que lo demostramos ¿de qué forma? Siendo fiel al Señor, siendo obedientes, siendo leales a Él y a su palabra. Entonces, vamos a ver con más claridad como lo dice aquí en Hebreo, pero estaré leyendo la versión TLA de Hebreo 10, 38, 39, que dice así: los que me son fieles en todo, confían en mí, vivirán para siempre. Aquí podemos ver cómo lo dice con más claridad, con más precisión, que dice claramente los que me son fieles. Cuando se habla de fe, se está hablando también de fidelidad, de lealtad, de obediencia a Dios y a su palabra, que no importando las circunstancias, así como Jesucristo, nosotros estamos dispuestos a padecer, y Él dice que somos dichosos y bienaventurados cuando por su causa nosotros nos vituperen, nos juzguen, nos maltraten y nos digan cuántas cosas, pero es por hacer lo bueno, por creer y por confiar en Dios, como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que me sean fieles en todo. Aquí está viendo que dice en todo, no está diciendo en lo que a mí me convenga o en algo solamente. No está diciendo claramente en todo, y confían en mí, vivirán para siempre. O sea, se está hablando de salvación, se está hablando de vida eterna. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, si nosotros decidimos serle infiel, fallarle a Dios y hacer lo malo, deleitarnos en la injusticia, engañar, mentir, no querer perdonar, tener rencor en nuestro corazón, dice que no le agradaremos, no estaré contento, no estará contento, porque igual que nosotros quizá una persona no ha fallado, no ha mentido, ha sido infiel, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir? Nosotros no nos vamos a sentir contentos. Tampoco el Señor está diciendo que no se va a sentir contento. Y no solo eso, sino que vamos a perder nuestra salvación y nuestra vida eterna por actuar de forma injusta, siendo egoístas y haciendo a otro lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Continúa diciendo: gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles. Aquellos que aman a Dios verdaderamente, que han decidido demostrar su amor y que creen en Dios, que tienen fe en Dios. Él dice: gracias a Dios que nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados. ¿Por qué? Porque ¿de qué forma van a ser castigados? Lamentablemente su alma se va a perder y se van a ir para este lugar que le dicen el lago de fuego o el infierno, a sufrir. Y no solo eso, sino que también aquí en la tierra van a sufrir las consecuencias de lo que hayan sembrado, ya sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque han decidido ser infiel. Ahora, ¿qué pasa? Pongámonos el ejemplo cuando nosotros tenemos a alguien que amamos y esa persona no es infiel, no miente o habla mentira, etcétera. ¿Qué pasa? Esa persona va a sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a querer estar cerca de ella. Nosotros vamos a querer estar lejos de esa persona. Y para eso ella va a ser un castigo. Ahora, el castigo que Dios nos va a dar a nosotros cuando nosotros decidamos ser infiel, mentirle y que muramos en pecado, es que nuestras almas se van a perder. Sufrir aquí en la tierra es lo de menos. Son cosas que son pasajeras, pero cuando partamos de esta tierra, para el lugar que vayamos no va a ser nada agradable. ¿Por qué? Por culpa de ser injusto y de no ser fiel a Dios y a su palabra. Yo soy una persona injusta, actuar de forma egoísta y no soy sincero ni siquiera conmigo mismo, porque digo que amo a Dios, pero entonces no hago lo que Él dice. Como dice, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo me estoy engañando a mí mismo. Y como dice el Señor, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Continúa diciendo, sino que somos de los que reciben la salvación
por confiar en Dios. Por confiar, por creer en Dios, por tener fe en Dios, en su Hijo amado Jesucristo. Y nosotros hemos decidido serle fiel, ser obediente, guardando su palabra, su mandamiento, pero perseverando en ello para siempre. Porque como ya les mencioné, como dice el Señor en su palabra, que solamente aquellos que sean fieles al Señor, estos serán salvos. Pero no un Dios, sino que perseveran y no retroceden. ¿Por qué? Porque aman a Dios, porque creen en su Hijo amado Jesucristo. Pero no solo eso, sino que lo demuestran con sus hechos, con su testimonio, siendo obedientes y siendo hacedores de su palabra. Así, mis amados hermanos, que pidámosle al Señor que nos ayude cada día más a tener fe, a confiar en Él, a guardar su palabra, y que nosotros no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para vida eterna. Así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición para ustedes, para cada uno de nosotros, y que nos ayude a confiar cada día más en Dios, pero que esa confianza se vea, esa confianza, esa lealtad y esa fe se vea, porque el Señor dice claramente, mas el justo vivirá por fe. Si nosotros queremos ser salvos, tener vida eterna, nosotros tenemos que guardar su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe, pero para salvación, para vida eterna, siendo hacedores de sus palabras. Como siempre les recuerdo que Dios nos ama y que para Dios nosotros somos una prioridad, no una opción. ¿Y de qué forma lo demostró? Dando su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Pero para demostrar su amor y su misericordia, y para demostrar que el amor no son solo palabras huecas, palabras vacías, sino que el amor se demuestra, y que cuando uno ama está dispuesto a sacrificarse y a tomar el lugar de la persona que ama. Así, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, le bendiga mucho a cada uno y a su familia, y que cada día más el Señor nos ayude a ser servidores y a ser obedientes a su palabra. Muchas bendiciones.